profesor de Física General 2 de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy vamos a estar viendo el tema de movimiento ondulatorio. Este es del capítulo 16, secciones 1 a 8 del libro Serwi-Hewitt, Física para Ciencias e Ingeniería. Las secciones que vamos a estar viendo hoy es propagación de una perturbación, una onda viajera, la rapidez de ondas sobre cuerdas, rapidez de transferencia de energía, la ecuación de una onda lineal, ondas sonoras, rapidez de las ondas sonoras y finalmente intensidad de las ondas sonoras periódicas. Muy bien, primero vamos a empezar con la propagación de una perturbación y para esto vamos a definir qué es una onda. El semestre pasado vimos que existen transferencias de energía a lo largo de un sistema a través del espacio mediante transferencia de materia. En el semestre pasado, cuando estudiamos el trabajo, vimos cómo la energía se transfiere cuando la materia se mueve. Sin embargo, hay ciertas transferencias de energía que no incluyen la transferencia de materia, y estas son las ondas mecánicas y radiación electromagnética. Para el propósito de este curso, vamos a enfocarnos en las ondas mecánicas. Para que haya ondas mecánicas, es necesario primero que haya una fuente de perturbación, que exista un medio con elementos y haya un mecanismo físico por el cual los elementos puedan influirse mutuamente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si utilizamos el ejemplo que está a la derecha de la diapositiva, el ejemplo del agua, en este caso la fuente de la perturbación es cuando una piedra o algo toca la superficie del agua, el medio con elementos es el mismo charco de agua que tiene diferentes partículas y el mecanismo físico para que los elementos puedan influirse mutuamente es igual la misma interacción entre estas partículas de agua que hace que se expanda la energía de estas ondas a lo largo del charco. Vamos a estar estudiando dos tipos de onda específicamente, la onda transversal y la onda longitudinal. La diferencia entre una y la otra es que la onda transversal se caracteriza por tener esta forma, donde lo que tenemos es que la onda se va a desplazar, por ejemplo, de izquierda a derecha, sin embargo, la amplitud de la onda se va a desplazar hacia arriba y hacia abajo. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque la onda se traslade de izquierda a derecha, la amplitud de la onda va a estar con un movimiento transversal o con un movimiento perpendicular a la velocidad que está teniendo la onda en ese momento. De aquí podemos sacar varios puntos de interés de la onda. Por ejemplo, la amplitud, que va a ser desde el origen hasta la parte más alta de la onda. Esto es la amplitud, es que tanto crece o decrece la onda respecto a la posición de equilibrio, la cresta que representa el punto más alto y el valle que representa el punto más bajo. Y en función de longitud, tenemos una longitud de onda, que es lo que cubre toda la onda antes de volver al mismo punto, antes de terminar un periodo, y en función de tiempo, esta misma longitud de onda también cubre un periodo, que es el tiempo que tarda la onda en regresar a un punto periódico. Esta es la onda transversal y de igual manera tenemos la onda longitudinal, donde la onda longitudinal se caracteriza porque la amplitud de la onda se mueve a lo largo de la misma dirección en la que se mueve la onda. En este caso, la onda se está moviendo de izquierda a derecha y si fuéramos a ver este resorte, también la amplitud de la onda se está moviendo de izquierda a derecha. El pulso lo transita y uno puede ver este tránsito del pulso donde hay unas secciones del resorte donde está más comprimido que otras. Muy bien. Ahora vamos a estudiar, ahora que sabemos cuáles son las ondas que vamos a estudiar, vamos a estudiar cómo se propagan. Pues para obtener la propagación de una onda, hay que tener un pulso. El pulso se refiere a lo que ocasiona que la onda se provoque en primer lugar, porque originalmente estamos asumiendo que nuestro medio está en equilibrio hasta que el pulso llega. Para entender el pulso, vamos a definir una función de onda que tenemos que sea y en función de x, t, va a ser igual a una función de x. ¿Qué quiere decir esto? La forma de onda es la forma del pulso en un instante en particular.
Entonces, en este caso, la forma de onda en el instante t va a ser igual a esta función en función de x. El pulso va a tener una rapidez de v y esa rapidez se va a representar a la velocidad a la cual se va a mover la cresta en un tiempo determinado. Muy bien. Con esto vamos a empezar con ya analizando diferentes tipos de ondas. La primera de las cuales va a ser la onda viajera. En la sección anterior recordemos que llamábamos al punto más alto de la onda una cresta y el punto más bajo el valle. Y la distancia entre una cresta y la siguiente cresta le dijimos la longitud de onda, que la representamos con una letra griega lambda. De esta manera general, la longitud de onda va a ser la distancia mínima que hay entre dos puntos idénticos. Por ejemplo, una cresta y la siguiente cresta, o un valle y el siguiente valle. Entonces, a partir de esto vamos a definir también el periodo, ya que la longitud de onda se refiere en función de qué tanta distancia recorrió la onda, pero el periodo se refiere a qué tanto tiempo pasó para que recorriera esta distancia. Y en este caso vamos a tener que el periodo va a ser 1 sobre frecuencia o el inverso de la frecuencia. De igual manera la frecuencia es el inverso del periodo y podríamos obtener esta relación entre la rapidez de onda, el periodo y la longitud de onda, entendiendo que la rapidez de la onda va a ser igual a el delta x, es decir, que tanto se desplazó una longitud de onda entre el tiempo que tardó en desplazarse eso, y ese tiempo es claramente el periodo. Acción. De aquí también podemos sacar varios otros puntos de interés que nosotros empezamos a estudiar en la clase pasada cuando empezamos a ver movimiento oscilatorio. Por ejemplo, el número de onda va a ser 2pi entre lambda, la frecuencia angular es 2pi entre el periodo o también 2pi por la frecuencia, y la rapidez la podemos definir, como ya vimos, en función de lambda y el periodo, o en función de omega sobre k o lambda dividido entre f. A partir de todo esto, nosotros ya podemos ponerle nombres a todas las partes de la función de la onda, donde tendríamos que esta y en función de x, t va a ser igual a una amplitud, es decir, desde el punto de equilibrio hasta la parte más alta o desde el punto de equilibrio hasta la parte más baja, por el seno del número de onda por x menos omega por t más un phi. Y este phi representa el desfase que tanto se mueve la onda en función del origen cuando el tiempo es igual a 0. Con esto en mente, vamos a analizar las ondas sinusoidales en cuerdas. Y a esto nos referimos a que si vemos la figura de la derecha, si ponemos un bastón a que oscile para arriba y para abajo, esto va a generar que la onda, que la cuerda, vaya a oscilar en función de esa oscilación del bastón. Y esto va a ser exactamente igual a una oscilación de una onda transversal. Entonces, si de la diapositiva anterior ya dijimos que y en x de t es igual a seno de kx menos omega t más phi, hagamos el caso más general, que es cuando no hay un desfase, es decir, phi es igual a 0. Y aquí vamos a desimplificar a y en xt es igual a seno de kx menos omega t. Y de aquí podríamos obtener lo siguiente, que es la velocidad en y y la aceleración en y de la onda en cualquier punto. Recuerden que y representa la amplitud de la onda en cualquier punto de x, t. Pero si escogemos un punto x constante, podríamos obtener la velocidad en y, es decir, que tanto crece y decrece esa cresta de la onda, y la aceleración de y, ese cambio de velocidad, cuando x es constante, y hacemos la derivada parcial de delta y sobre delta t y delta vy sobre delta t. Y aquí obtenemos, con esas derivadas parciales, podemos obtener la velocidad de la onda y la aceleración de la onda, o al menos de la amplitud de la onda, en función de un x constante y la derivada de este tiempo. Muy bien. Ahora,
ya que Action. Ahora, ya que vimos cómo se puede propagar una onda a través de una cuerda, vamos a seguir el análisis para entender qué tan rápido se va a propagar esa misma onda. Bueno, la rapidez de la onda solo va a depender de las propiedades del medio donde se propaga. Y en este caso, vamos a realizar un análisis para deducir esa expresión que determina la rapidez, haciendo un zoom dentro de un pedacito de la cuerda muy pequeño llamado delta S. Entonces, en este pedacito de la cuerda llamado delta S, aquí podríamos sacar de que la cuerda está siendo jalada para abajo por medio de tensiones. La misma tensión de la cuerda la está jalando para abajo en este pedacito. Y aquí podríamos sacar unos ángulos muy pequeños llamados theta, y donde esto también es parte de un círculo muy pequeño con origen en O y con un radio R. A partir de eso, vamos a utilizar este análisis para deducir la rapidez que se mueve. Entonces, vamos a considerar un pulso que se mueve hacia la derecha con esta rapidez uniforme, v, que aún no sabemos cuánto es. Entonces, al hacer este nuevo marco de referencia, donde lo que hacemos es enfocarnos en un punto muy específico de la onda, donde se mantiene el pulso y lo mantenemos quieto, entonces en lugar de tener que la velocidad se mueva hacia la derecha, ahora al enfocarnos, al mantener este pedacito de cuerda quieto, entonces es como si todo lo demás en ese instante se estuviera moviendo hacia la izquierda. Con esto en mente podríamos sacar las siguientes fórmulas para deducir cuál es esa velocidad. En primer lugar, como esto lo podemos considerar como un círculo con radio R y ángulos theta, o un segmento de círculo con radio R y ángulos theta, nosotros podríamos utilizar las fórmulas las fórmulas radiales para saber que la fuerza radial que está sufriendo la cuerda en este momento va a ser igual a 2t por el seno de theta. Y como I, en este caso, vamos a hacer una aproximación de ángulo pequeño, donde como theta es muy pequeño, podríamos aproximar seno de theta al mismo theta. Entonces, la fuerza que está jalando la cuerda hacia abajo en dirección radial va a ser 2 por t por theta. Pero también, por ser un movimiento circular, un movimiento circular uniforme, podríamos definir que la fuerza radial también debería ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividido entre r. Esto es algo que estudiamos desde que vimos movimiento circular uniforme en el semestre de Física 1. Entonces, aquí vamos a igualar la masa a un mu por delta S, donde mu se refiere a la densidad por longitud de esta cuerda y el delta S se refiere a la misma longitud de la cuerda. Entonces, si tenemos una densidad multiplicada por la longitud, esto claramente nos va a dar la masa. La masa aquí entonces va a ser 2 veces mu por R por theta. ¿Por qué? Porque este segmento delta S también se puede dar por R multiplicado por el ángulo que transcribe con el punto O, que es 2 veces theta. Al igualar estas dos ecuaciones, la primera que tenemos aquí y esta segunda del segundo renglón, podríamos despejar V y tendríamos que V va a ser igual a la raíz de esta tensión dividido entre mu. Es decir, la raíz de un coeficiente elástico que depende de la misma cuerda dividido entre mu, que es un coeficiente de la misma densidad de la cuerda. Muy bien. Entonces, esta es la velocidad que va a tener la onda dentro de esta cuerda. Va a depender de este componente que es de la elasticidad de la misma cuerda y la densidad de la misma cuerda. Como dijimos, depende solamente de las características físicas de este medio por el que se está transportando. Muy bien. Ahora, ¿cómo se transfiere la energía a través de la cuerda? Bueno, en este caso vamos a hacer un análisis similar y vamos a partir la cuerda como un pedacito de masa muy pequeño, este delta M. Y aquí vamos a analizar cada cuerda que es un oscilador armónico simple
y por lo tanto va a tener tanto energía cinética como energía potencial. Si nosotros empezamos con el análisis de la energía cinética, vamos a tener que K es igual a 1/2 de m por v al cuadrado. Entonces, si partimos la masa en diferentes trayectos de m súper pequeñitos, podríamos tener que dk va a ser igual a 1/2 de vy al cuadrado multiplicado por dm. Aquí esta v es la velocidad de la cuerda en función de la amplitud. Y a partir de esto nosotros podríamos empezar este análisis, donde decimos que dm lo podemos transformar en mu por dx. Otra vez, mu es la densidad por unidad de longitud y dx va a ser la longitud que tiene este pedacito de cuerda de m. Y a partir de esto podríamos reemplazar con vy con la ecuación que teníamos en una diapositiva anterior. Esto va a ser igual a 1/2 de mu por vy, que es menos omega a coseno de kx menos omega t, todo esto al cuadrado. Al despejar todo esto, bueno, al expandir todo esto, vamos a tener que dk, o el diferencial de energía cinética para este punto, esto va a ser igual a 1/2 de mu por omega al cuadrado, coseno al cuadrado de kx menos omega t de x. Y como es un diferencial, podríamos integrarlo para obtener la energía total. Entonces aquí vamos a integrar en un instante t0 alrededor de toda una longitud de onda. Es decir, k va a ser igual a la integral de 0 a una longitud de onda de dk, es decir, la integral de 0 a lambda de 1/2 mu omega al cuadrado por coseno al cuadrado de kx de x. Y aquí no vamos a hacer el análisis completo, pero sí podríamos obtener que esto es igual a 1/4 de mu omega al cuadrado por a al cuadrado por lambda. Muy bien, ahora vamos a repetir este mismo procedimiento, pero con la energía potencial. La energía potencial va a ser igual a la fuerza o el trabajo de la fuerza que utiliza la misma cuerda para elevarse cierta distancia. Entonces esto lo podríamos definir como du, o el diferencial de energía potencial en este punto, va a ser igual a la fuerza de la tensión multiplicada por ds menos dx. Es decir, qué tanto se elevó esa cuerda, ese diferencial de elevación de la cuerda justo en este punto. Para facilitar el análisis, podríamos decir que ft ds menos dx lo multiplicamos por ds más dx en el numerador y en el denominador, y esto nos va a dar b du es igual a ft ds al cuadrado menos dx al cuadrado, todo esto dividido entre ds más dx. Y aquí vamos a llegar a vamos a hacer un par de aproximaciones. En primer lugar, ds se refiere a esta longitud de cuerda muy pequeña, pero que esta longitud de cuerda en realidad se puede expresar como un triángulo de Pitágoras, un triángulo rectángulo, donde tenemos ds en la hipotenusa, dx en el cateto horizontal y dy en el cateto vertical. Entonces, ds al cuadrado menos dx al cuadrado es igual a dy al cuadrado. Y aquí otra aproximación que vamos a utilizar es el hecho que ds más dx, como ds y dx tienden a 0 y son muy parecidas, vamos a asumir que son iguales o vamos a aproximarlas como iguales para reemplazar aquí y poner en el denominador 2 por dx. Nosotros con esta expresión de acá podríamos integrar y obtener que la energía potencial va a ser igual a 1/2 de la integral de 0 a lambda de la fuerza de la tensión multiplicada por este delta y sobre delta x al cuadrado, donde delta y sobre delta x nos referimos a la integral parcial de y de x en un tiempo igual a 0. Una derivada parcial de y de x en un tiempo igual a 0. Y aquí podríamos considerar un t igual a 0
un t igual a 0 para obtener ese integral más a fondo. Entonces aquí decimos U es igual a 1/2 de Ft, donde la fuerza de tensión es constante, de 0 a lambda por a seno de kx al cuadrado por dx. Y aquí podríamos resolver este integral y obtendríamos 1/4 de Ft por a al cuadrado por k al cuadrado por lambda. Y en este caso, Ft, que es la fuerza de tensión que está sufriendo la cuerda en ese momento, lo vamos a reemplazar por omega al cuadrado por mu dividido entre k al cuadrado. Es decir, la frecuencia angular, la densidad de la cuerda dividido entre k al cuadrado. Y aquí obtendríamos exactamente el mismo resultado que con la energía cinética. 1/4 de omega al cuadrado a al cuadrado mu por lambda. Con esto podríamos obtener la energía total que se encuentra dentro de una longitud de onda en la cuerda. Y esta energía total va a ser la energía mecánica, es igual a la suma entre la potencial y la cinética, es decir, 1/4 de mu por omega al cuadrado más por al cuadrado por lambda, más 1/4 de mu por omega al cuadrado por lambda. Todo esto nos da 1/2 de mu omega al cuadrado por lambda. Y esta se refiere a la energía total de la onda en una longitud de onda. Y de igual manera, la potencia la podríamos calcular porque tenemos la definición de la potencia, la energía dividido entre un delta T. Como esta energía se refiere a la energía de una longitud de onda completa, entonces el tiempo que ha tardado es un periodo completo. Es decir, que la potencia es igual a la energía de lambda sobre T mayúscula, es decir, un periodo de la onda. Y aquí haciendo el análisis de esta expresión, podríamos ver que tendríamos una expresión lambda dividido entre T mayúscula. Y lambda dividido entre T mayúscula es igual a la velocidad de la onda. Es decir, 1/2 de mu por omega al cuadrado por a al cuadrado por v. El siguiente tema es la ecuación de una onda lineal. Y en general, lo que tenemos de ecuación de onda lineal, nos referimos a esta ecuación que tenemos aquí en pantalla. La derivada parcial al cuadrado, la segunda derivada parcial de y sobre dx es igual a 1 sobre la velocidad al cuadrado de la segunda derivada parcial de y sobre dt. ¿Esto a qué nos referimos? Esta ecuación de onda lineal se refiere a cualquier tipo de onda viajera para ondas sobre cuerdas y representa la posición vertical de los elementos de la onda cuando se elevan o se elevan hacia arriba o se caen hacia abajo de la posición del origen, de la posición de equilibrio. Para ondas sonoras que se están propagando en un gas, también esta ecuación también se puede utilizar y representa la posición longitudinal de los elementos de gas desde el equilibrio o diferentes variaciones de presión en la densidad del gas. En el caso de ondas electromagnéticas, esta ecuación de onda lineal representa los componentes del campo eléctrico y el campo magnético. ¿A qué nos referimos con esto? Que en realidad la ecuación con la que partimos al inicio de este capítulo, y x de t es igual a por seno de kx menos omega t más phi, en realidad es una de las soluciones de esta ecuación de onda lineal que estamos viendo en pantalla. Y esta ecuación de onda lineal, esta ecuación diferencial se puede utilizar para expresar muchos de los fenómenos de ondas lineales que no solo vamos a estudiar a lo largo de este curso, sino también en el curso de Física 3 cuando veamos electromagnetismo. Ahora, ya vimos la primera parte de este capítulo, nos centramos en ondas transversales. Ahora vamos a concentrarnos en ondas longitudinales. Y una de las principales ondas longitudinales a las cuales nosotros tenemos acceso son las ondas sonoras. Es decir, ondas que viajan en cualquier material, pero es mucho más común nosotros experimentarlas como diferentes ondas mecánicas que se propagan a través del aire para generar
percepción auditiva de parte de nosotros los humanos. Estas ondas viajan a través del aire y los elementos del aire vibran entre sí y son perturbados de sus posiciones de equilibrio. Estos movimientos de estas partículas de aire son acompañados de cambios de la densidad y la presión del aire a lo largo de la dirección en la que se está propagando la onda. Por eso decimos que son ondas longitudinales, porque la onda se está propagando y la amplitud de la onda se está propagando en la misma dirección en la que se está moviendo la onda. Si la fuente de la onda vibra sinusoidalmente, las variaciones y densidad de presión, las variaciones de densidad y de presión también van a ser sinusoidales, es decir, también podríamos describirlas matemáticamente como ondas sinusoidales, y eso es exactamente lo que vamos a realizar dentro de un par de diapositivas. En general, vamos a ver de que hay tres tipos de ondas sonoras. Al menos para los seres humanos, existen las ondas audibles, que son ondas que se generan en el rango de frecuencia de los 20 Hz a los 20 kHz, ondas infrasónicas, que son ondas de menos de 20 Hz, es decir, por debajo de lo que suele escuchar un ser humano, y ondas ultrasónicas, que son mayor a 20 kHz, es decir, ondas de muy alta frecuencia que no pueden ser detectadas por el oído humano. Muy bien. Entonces, siguiendo el tema de las ondas sonoras y ondas sonoras que se pueden describir matemáticamente como ecuaciones sinusoidales, vamos a partir que una onda sonora la vamos a describir mediante esta expresión, donde tenemos, muy similar a las ondas transversales, S, donde S representa la amplitud de esta onda, va a ser de X de T, va a ser igual a un S máximo, un desplazamiento de una partícula máximo, por coseno de kx menos omega t. En este caso, S expresa el desplazamiento de la partícula hacia el punto de equilibrio más cercano. Y el punto de equilibrio más cercano, es decir, el punto donde no haya ni un aumento ni una disminución en la presión del medio donde se está moviendo esta onda. Como la presión juega un rol muy importante, también podríamos describir la presión o el cambio de presión en función de un cambio de presión máximo por el seno de kx menos omega t. Pero aquí esta ecuación como que vino de la nada. Entonces vamos a obtener este valor de delta P de una manera más justificable. Para esto vamos a obtener delta P en función de la ecuación del módulo volumétrico. Y para esto hay que recordar del capítulo de elasticidad de física 1, el módulo volumétrico de elasticidad se puede dar a partir de delta P, que es igual a menos B por delta V sobre VI, donde delta P es el cambio de presión, el B representa un módulo de elasticidad volumétrico y delta V es el cambio de volumen sobre el volumen inicial de este material. En este caso, como estamos utilizando el ejemplo de aire comprimido dentro de un tubo, dentro de un pistón, nosotros vemos como antes de moverse el pistón no está perturbado, está en equilibrio. Y cuando el pistón se empieza a mover, entonces eso hace que el pistón comprima y expanda el gas dentro del mismo, y vamos a tener diferentes secciones donde hay aumento de presión de un lado y disminuciones de presiones del otro. Y esta es la onda que se está moviendo a través de este pistón. Utilizando ese mismo ejemplo, podríamos verlo desde esta perspectiva, donde el cambio de volumen de este material dentro del pistón va a estar dada por el área transversal multiplicado por el delta S. Es decir, qué tanto cambió el volumen total o qué tanto cambió la longitud total desde antes que empezara la perturbación hasta después que hubo una perturbación. Y del lado original, es decir,
el volumen inicial va a ser el área transversal por el delta X. ¿Cuál es el volumen que ocupaba este material, este fluido dentro del pistón para poder, justo antes de estar perturbado? Haciendo un análisis de este lado, vamos a tener que esta ecuación se puede escribir como menos b por delta s sobre delta x, es decir, la derivada parcial de s de x en un tiempo constante. Al colocar la ecuación de s en esta expresión, vamos a ver que es la derivada de la expresión de s en función de dx, y aquí vamos a tener que va a ser delta p es igual a b s máximo por k por el seno de kx menos omega t, y el menos que estaba aquí se fue cuando hicimos la derivada del coseno. Y aquí vamos a tener entonces que delta p es la expresión que teníamos en la diapositiva anterior, esta de acá, va a ser igual a b s máximo por k por el seno de kx menos omega t. Y aquí vamos a expresar esta constante b s máximo por k como esta constante delta p máximo, es decir, la longitud máxima o la amplitud máxima que puede cambiar la presión dentro de este pistón. Okay. De igual manera que hicimos con las ondas transversales, vamos a hacerlo con las ondas longitudinales, donde analizamos el sistema para encontrar la velocidad. En este caso, este sistema se puede modelar como un sistema no aislado porque hay un cambio de la cantidad de movimiento. ¿Por qué? Aquí antes de estar perturbado, la cantidad de movimiento es cero, pero justo después de la perturbación, la cantidad de movimiento aumenta, ya que hubo un impulso. Este impulso está dado por esta fuerza que se aplica dentro dentro del pistón, que provoca un cambio de cantidad de movimiento o un impulso. Usando la definición del impulso, vamos a tener que es la sumatoria de la fuerza por delta T, y esto va a ser igual al área transversal por delta P, el cambio de presión, por delta T. Y en este caso, el delta P, vamos a utilizar la ecuación la ecuación de cambio volumétrico de elasticidad para obtener que delta P es igual al constante de elasticidad B por Vx dividido entre V, donde este Vx representa la velocidad del fluido justo después de haber sido perturbado. Del lado izquierdo también podemos utilizar la definición de cantidad de movimiento para decir que esto es m por delta V, donde m lo podemos expresar como ρ, una densidad por el volumen inicial de la onda, o por el volumen inicial del fluido, multiplicado por el delta V, es decir, la velocidad después de la perturbación menos la velocidad antes de la perturbación, que es igual a 0. E igualando ambos lados de la ecuación, vamos a tener que ρ por V por A delta T multiplicado por Vx va a ser igual a por V por Vx sobre V multiplicado por delta T. Y en este caso, nosotros podemos despejar la velocidad de la onda y despejando la velocidad y haciendo un poco de álgebra, vamos a tener que la velocidad de la onda va a ser igual a la raíz de V, el coeficiente de elasticidad, sobre ρ, la densidad de este fluido. Y aquí esto es algo importante porque esto se parece mucho a la ecuación que nosotros obtuvimos de la velocidad de una onda transversal. Porque si recuerdan, la densidad de la onda transversal es la propiedad elástica de la cuerda, o que le decíamos la tensión T, dividido entre la densidad de la cuerda en función de la longitud, o la densidad lineal μ. Es decir, la rapidez de las ondas mecánicas sigue esta expresión muy generalizada de la raíz de un coeficiente de elasticidad o un módulo de elasticidad dividido de una propiedad de densidad del medio donde se está
trasladando esta onda, tanto para ondas transversales como para ondas sonoras. El último tema que vamos a ver de este capítulo es el de la intensidad de ondas sonoras, donde al ser una onda mecánica también podemos calcular esta transferencia de energía. Y la transferencia de energía va a ser igual a la fuerza que está actuando dentro de esta onda multiplicado por la velocidad de la onda. Si la fuerza la podemos describir como la presión multiplicada por el área transversal y la velocidad la podemos describir como la derivada parcial d de t de la expresión sx de t, aquí podríamos obtener que la potencia va a ser igual a ρ por v por omega al cuadrado por la amplitud de la onda por s al cuadrado, por s máximo al cuadrado por el seno al cuadrado de kx menos omega t. Y esta es la potencia de la expresión general de la potencia para una onda sonora. Pero también la podríamos evaluar para un periodo t para obtener una potencia promedio. Y si evaluamos para un periodo t y obtenemos la potencia promedio, es decir, lo integramos de 0 a t y lo dividimos entre t, vamos a tener que la potencia promedio de esta onda sonora va a ser igual a un medio de la densidad del fluido o del medio donde se está trasladando la onda, la velocidad de la onda, la frecuencia al cuadrado por la amplitud por S máximo al cuadrado. Y este de acá, perdón, por el área por el S máximo al cuadrado, donde S máximo es lo que vale por esa amplitud. Y la intensidad, que podemos definirla como una potencia dividido entre unidad de área, es exactamente lo mismo, nada más que dividimos entre la unidad de área de este pistón que estamos utilizando. Es decir, que la intensidad es igual a un medio de la densidad por V por omega al cuadrado por esta amplitud máxima, S máximo al cuadrado de la onda. Con esto concluimos los temas del capítulo 17 y vamos a estar realizando práctica a lo largo de esta semana. Muchas gracias.